Ahí jugó, ¿te acuerdas, Michel? Rafael Márquez. Sí, como no. Oye, ojo también el resultado del Arsenal, ¿no? Y están enfrentando líderes en diferentes ligas. Lo va ganando de momento el Arsenal. Gilberto Mora queda fuera de la selección mexicana. Qué lástima, porque es el primer compromiso de la selección, por cierto, como visitante en Panamá, pasado mañana por la noche, el domingo contra Bolivia en Bolivia. Son partidos muy importantes para ver a Mora, para saber en qué momento está. Bueno, sabemos que es un jugador que tiene muy buenas condiciones, que lo ve muy claro, que lo ve muy fácil, que es un jugador con técnica individual, un jugador que parece de mayor edad a la que tiene, por la madurez que demuestra, pero la federación informa, la selección mexicana informa que está lesionado para este partido contra Panamá y para enfrentar a Bolivia. Y yo creo que es una oportunidad que se pierde Mora para empezar a convencer a Javier no de llamar, seguramente lo va a llamar, sino de una eventual titularidad en el Campeonato Mundial. Yo creo que Mora se ha ganado un lugar en la selección nacional, no nada más en una convocatoria como esta, que incluye solamente jugadores de la liga local, sino para una convocatoria global, como ya vimos en el caso de la Copa Oro. Y ahí sumó minutos en los partidos más importantes, en los de eliminación directa, y creo que lo viene haciendo bien en su club. Entonces, vaya, espero que no sea de gravedad, se habla nada más de molestias musculares, pero sí creo que poco a poco ha ido sumando méritos en una posición muy, muy importante, con su claridad, con lo bien que lo ve y con el talento en bruto que es para seguir estando en selección. Exacto, yo creo que ya es una realidad Gilberto Mora, ya no se habla de él futureando, sino ya como un presente extraordinario de un jugador en quien están depositadas grandes esperanzas de la afición mexicana. Había tenido también una fractura de una falange hace pocos meses, que no fue de gravedad en un entrenamiento, pero esto parece que sí es algo un poquito más serio, que le impide jugar con la selección mexicana justo cuando más tiene que apretar rumbo al Campeonato Mundial. Él va a llegar de 17 años, 8 meses a la Copa del Mundo, y es un jugador que en la Copa Oro, cuartos de final, semifinal, final, fue titular, Beto. Y yo creo que hoy está considerado titular. Es noticia hoy que un chico de 17 años queda fuera de la convocatoria de la selección mayor. Es noticia, ¿por qué? Porque va a ser jugador titular en los partidos que vienen. Están depositadas muchas de las esperanzas en él, y también se espera que después de la Copa del Mundo su viaje a Europa sea inminente. Claro, era una pieza clave, Michel, en el armado del equipo mexicano, en el medio campo del equipo mexicano, en el centro de la columna vertebral de México, y lamentablemente no podrá jugar. Sí, coincido con Ciro en el tema de que se ha ganado su lugar en la selección mexicana, ¿no? Gilberto Mora, desde hace un año, enero del 2025, que lo convocó por primera vez Javier Aguirre a la selección, creo que ha demostrado su calidad, pero también ha tenido muchísima actividad, y de eso hablaba el Loco Abreu, el técnico del conjunto de los Xolos, que no ha tenido vacaciones, porque estuvo con la selección mexicana en Copa Oro, estuvo también con la selección sub-20, fue un jugador muy importante con los Xolos, pues prácticamente ha venido siendo un titular indiscutible. Incluso cuando llegó el Loco Abreu decía Gil Mora y 10 más. No ha tenido vacaciones, insisto en ese tema, porque así lo dijo Sebastián Abreu, ha tenido un trabajo individualizado, y ahora de aquí al Mundial pues van a tener que llevarlo con pinzas y cuidarlo para que esta situación no se presente cerca de la Copa del Mundo. Pues estamos en un buen momento. De algodones hay que traer al joven valor del fútbol mexicano. Le preguntaba yo a Abreu ese día, Ciro, si considera que debe ser titular en la selección mexicana en el Campeonato Mundial, y decía, no, ya es titular. O sea, ya es titular desde antes del Mundial. Habrá que ver a la mera hora si Javier lo pone como titular o no, pero yo creo que por supuesto que tiene las condiciones, y si no tanto el rodaje, sí el talento y la capacidad y la frialdad en la cancha como para afrontar compromisos de Copa del Mundo. Podría parecer evidente, lógico, que Abreu hable también de un activo propio, pero tiene toda la razón. Creo que a la muestra más reciente nos podemos remitir para ver las soluciones que aporta, lo bien que lo hizo en el Campeonato Mundial Sub-20 en Chile. Entonces sí, lo creo, lo firmo, y en este momento estoy de ese lado, en que no nada más ha ganado un puesto en la selección mayor con convocados europeos, que cada vez hay menos, sí creo que le aporta algo diferente al equipo mexicano. Y ojalá que en el futuro mantenga la cabeza bien amueblada, que no se le... Eso lo ha destacado Sebastián Abreu, más allá de sus cualidades en la cancha, en la familia le ha en que la parte emocional y todo lo que transmite fuera del terreno de juego, parece que es alguien con una madurez que hoy en día evidentemente no tiene. Totalmente, muy ubicado. Vamos contigo, César Caballero, con el reporte de la selección mexicana. Hola Beto, ¿cómo te va? Saludos para todos en la mesa de Enfocados. Este martes por la mañana la selección mexicana de fútbol trabajó en el centro de alto rendimiento de cara a lo que será el duelo contra la selección de Panamá el próximo jueves en el estadio Rommel Fernández. Una práctica que me dicen estuvo muy intensa, realmente se siente esa competencia interna por tratar de dejarle la mejor imagen a Javier Aguirre y que el Vasco incluya a cualquiera de estos jugadores en la lista final para la próxima Copa del Mundo. Por otra parte, con respecto a la situación de Richie Ledesma y de Brian Gutiérrez, hasta el momento que estamos realizando este enlace, todavía no llega una respuesta formal por parte de US Soccer que le permita a este par de jugadores tener minutos de juego en los amistosos ante Panamá o ante Bolivia. A pesar de esta situación, los dos elementos de las Chivas Rayadas de Guadalajara realizaron el viaje con el resto de los seleccionados mexicanos, porque Javier Aguirre quiere seguir teniéndolos cerca, seguir conociéndolos, seguir trabajando con ellos, tomando
tomando en cuenta que son opciones que están en muy buen momento y son caras nuevas para esta recta final del proceso rumbo a la Copa del Mundo. Por otra parte, Germán Berterame también realizó el viaje, a pesar de que luce inminente su contratación con el Inter de Miami. Sin embargo, el todavía futbolista de los Rayados de Monterrey está contemplado para tener minutos de acción en estos duelos amistosos, aunque es una de las grandes dudas que tiene Javier Aguirre, si es que se decanta por Berterame o le da su lugar a la Hormiga González. Finalmente, comentar que se espera que la selección mexicana de fútbol aterrice aproximadamente a las 7 de la noche, tiempo de Panamá, y que este día miércoles tengan un último entrenamiento antes de medirse a los canaleros el próximo jueves en el estadio Rommel Fernández. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo, Beto. Igualmente, César, se da esta situación de Ledesma, de Gutiérrez también, con respecto a la doble nacionalidad, que es algo que me parece que va a empezar a ocurrir cada vez con más frecuencia en los llamados de la selección mexicana. En el Guadalajara ya ocurre desde hace algún tiempo. En el Guadalajara son 5 mexicoamericanos. En la selección ahorita son 3. Obed Vargas también. Obed Vargas. Y yo creo que será la constante, porque si revisas la lista de los equipos de primera división, casi todos tienen mexicoamericanos. Casi todos los equipos. Hay que hacer una lista. Texas, por ejemplo, en América. Lo de Sendejas es un antecedente muy claro, ¿no? Sí, muy claro, ¿no? Sí, pero muchos de estos mexicoamericanos, todavía, el caso de Sendejas o el caso de Marcelo Flores, que es canadiense-mexicano, él va a jugar con la selección de Canadá. Entonces, ese es el asunto. Y en Chivas antes les pedían a Cat Cowell, nunca lo convencieron de que cambiara la nacionalidad, y él siempre jugó con Estados Unidos, ¿no? Ya no está en Chivas, pero es un caso al revés, ¿no? De que juega con la selección de Estados Unidos. Aquí hay algo que se llama el time switch, que es el trámite que se está llevando a cabo, para el cual hacen falta 5 cosas. 1, confirmación oficial del jugador, declaración firmada y fechada que confirme que la decisión es irreversible. 3, copia del pasaporte al que renuncia. 4, copia del pasaporte del país que decide representar. Y la más importante, un documento que avale que el futbolista no tuvo actividad en partidos oficiales de categoría A, es decir, fecha FIFA oficiales o de Copa del Mundo mayor, y con eso tienes que llevar a cabo el trámite. Falta la respuesta. Yo quisiera saber cuándo fue que empezaron a hacer esto, porque al menos, por ejemplo, Gutiérrez no llevaba mucho tiempo en el radar, apenas llegó a las Chivas, y yo creo que lo tuviera contemplado desde antes Javier Aguirre. Entonces, si estamos esperándolo para el partido que ya viene, para dentro de 2 días, veo difícil que vayan a jugar. Sí. Van a viajar, van a concentrarse, van a participar en la dinámica del equipo ahorita, pero es muy difícil que se pueda lograr. Richie Ledesma jugó el Mundial Sub-19 de Estados Unidos, Sub-17 en el 2019. ¿Y advierten ustedes en esta tardanza burocrática algún tipo de lentitud de... Con Quiñones, ¿no? Sí. Cuando lo convocaron a la selección mexicana y Claro, todavía no estaba tenían listo. todas esas situaciones administrativas. Va a pasar también de manera recurrente con estos futbolistas que de alguna manera son mexicoamericanos y que van a ser convocados a la selección mexicana, sobre todo en esa primera convocatoria, para tratar de hacer este trabajo de convencimiento, ¿no? Y que conozcan un poco el interior de la selección. Claro. Entiendo que con Sas lo que no se produjo fue esa declaración firmada, confirmando que renunciaba a la anterior y que la decisión era irreversible. Entonces, y además lo manejaron muy mal internamente en Selección Nacional, ¿no? Deberían tener... Lo de Llegaron allá al camión de transporte del América, ¿no? A pie de camión, la poderosa. Sí. Bueno, a Quiñones incluso lo llevaron a una fecha en la que ni siquiera podía participar. Te digo, con la sí, selección justo mexicana. Mitchell, que estaba en un entrenamiento, ya estaba convocado. Eso es lo que se esperaba de Exactamente lo Es lo que se esperaba de Fidalgo en esta convocatoria y no fue Y convocado. todavía no. Vamos a ir contigo, Héctor Tello, allá en Monterrey, porque Berterame está a punto de emigrar. Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en Enfocados. Y bueno, mientras Germán Berterame trabaja con la selección mexicana de cara a la gira en Centroamérica y Sudamérica, y Rayados retoma actividades esta tarde en las instalaciones del Barrial, está prácticamente todo acordado para la transferencia del delantero argentino naturalizado mexicano. Serían 15 millones de dólares, finalmente no es el pago de la cláusula, es la oferta que puso el conjunto de la MLS sobre la mesa de la directiva del Monterrey, que va a obtener el 65% de esta transferencia, poco más de 10 millones de dólares, el resto para el Atlético de Madrid, que conservaba una parte de sus derechos. Y bueno, con esto la tarea de encontrar de aquí al 9 de febrero la fecha límite del sustituto de Berti, o bien aguardar hasta el mercado de verano para traer un jugador de peso, más de 65 goles en cerca de 150 partidos, los números que deja Germán Berterame con el Monterrey. Candidatos en Brasil, candidatos también en el MLS. Vamos a ver qué define la directiva del Monterrey. Gracias, Héctor. Berterame a punto de irse del fútbol mexicano. Antes del partido contra Mazatlán se conocía esta información. Le pasó por encima una auténtica planadora sobre un equipo bajoneado como es el de Mazatlán, que sabe que ya va a desaparecer de la primera división dentro de poco tiempo. Y Berterame, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien en el torneo. Tiene oficio, tiene experiencia, tiene gol. No es tan punta clavado como puede serlo Armando González, pero es un jugador que es muy del agrado de Javier Aguirre. Y yo no sé qué tanto, yo creo que no sale del radar, pero sí baja de categoría futbolística al irse a Estados Unidos. Va a estar en el Inter Miami,
donde está Messi, es muy visible. Y aparte, Inter Miami pasa a la siguiente ronda de la CONCACAF Liga de Campeones, porque no juega la primera fase, en la fase previa con 5 mexicanos. El Toluca también pasa a la siguiente ronda, o sea, los Sounders también. Hay varios equipos que pasan y todos el 2 y 3 de febrero ya están en la actividad. Ya muy pronto, en 2 semanas ya están listos para jugar la Copa de Campeones de CONCACAF. El Inter Miami todavía no, porque todavía está en pretemporada, pero va a estar en el radar, está muy a la vista aquí en Miami. Además, Javier, buena parte del tiempo se la pasa en Miami también. San Diego, Miami, México, entonces... Pero independientemente del nivel, si baja o no Germán Berterame con la partida a la MLS, el tema es el nivel que tiene en general los futbolistas de la selección mexicana que están en esa posición. Raúl Alonso Jiménez es evidentemente el que lleva mano, pero todos los demás, quitando a Raúl y Armando González, no pasan por buen momento o están lesionados o no juegan. Sí tiene un problema ahí Javier Aguirre. Alexis Vega, Huerta, Quiñones. Bueno, Quiñones ahí anda metiendo goles, ¿no? Está metiendo goles. Pero en esa posición de centro delantero estoy de acuerdo. Ahí parece que tienes 4 que están peleando por 3 boletos, ¿no? Y no sé qué tan firme está en la mente de Javier Aguirre Germán Berterame, porque veo los ensayos y lo ha puesto abierto por la banda. Sí, por derecha. No termino por entender esa parte, que no es la posición en la que juega en Monterrey y donde ha promediado arriba de 10 goles en los últimos 3 torneos. Ahí creería que Berterame sí le lleva ventaja a Armando González, porque lleva más tiempo entregando evidencias de lo que puede hacer. Armando trae un muy buen torneo, un semestre, ha empezado bien pero estamos hablando apenas de una muestra de 42 juegos en primera división. Lo que le queda a Armando es aventar su resto en ese torneo para poner suficientes argumentos y ganarse un boleto. Empezar el domingo. Sí. Arrancó haciendo goles. Por eso, Arrancó haciendo goles. ojalá se quede. La hormiga González quiere ir al mundial. Espero. Vamos a ir a una pausa y volveremos para hablar con John Sutcliffe en vivo, porque tiene información sobre Chucky Lozano. Ahí jugó, ¿te acuerdas? Michel Rafael Márquez y como no hay ojo también el resultado del Arsenal. No están enfrentando líderes en diferentes ligas. Lo va ganando en momento. En la final, Gilberto Mora queda fuera de la selección mexicana. Qué lástima porque es el primer compromiso de la selección. Por cierto, como visitante en Panamá, pasado mañana por la noche, el domingo contra Bolivia. En Bolivia son partidos muy importantes para ver a Mora, para saber en qué momento está. Bueno, sabemos que es un jugador que tiene muy buenas condiciones, que lo ve muy claro, que lo ve muy fácil. Es un jugador con técnica individual, un jugador que parece de mayor edad a la que tiene por la madurez que demuestra, pero la federación informa. La selección mexicana informa que está lesionado para este partido contra Panamá y para enfrentar a Bolivia. Y yo creo que es una oportunidad que se pierde moral para empezar a convencer a Javier de no de llamarlo, que seguramente lo va a llamar, sino de una eventual titularidad en el campeonato mundial. Yo creo que Mora se ha ganado un lugar en la selección nacional, no nada más en una convocatoria como esta, que incluye solamente jugadores de la liga local, sino para una convocatoria global, como ya vimos en el caso de la Copa Oro, y ahí sumó minutos en los partidos más importantes, en los eliminación directa y creo que lo viene haciendo bien en su club. Entonces, vaya, espero que no sea de gravedad. Se habla nada más de molestias musculares, pero sí creo que poco a poco ha ido sumando méritos en una posición muy importante, con su claridad, con lo bien que lo ve y con el talento en bruto que es para seguir estando en selección. Exacto. Yo creo que ya es una realidad. Gilberto Mora ya no se habla del futuro, sino ya como un presente extraordinario de un jugador en quien están depositadas grandes esperanzas de la afición mexicana. Había tenido también una fractura de una falange hace pocos meses que no fue de gravedad en un entrenamiento, pero esto parece que sí es algo un poquito más serio que le impide jugar con la selección mexicana justo cuando más tiene que apretar rumbo al campeonato mundial. Si él va a llegar de 17 años, 8 meses a la Copa del Mundo, y es un jugador que en la Copa Oro, cuartos de final, semifinal, final fue titular de esto y yo creo que hoy está considerado titular. Es noticia que un chico de 17 años queda fuera de la convocatoria de la selección mayor. Es noticia. ¿Por qué? Porque va a ser jugador titular en los partidos que vienen. Está depositadas muchas de las esperanzas en él y también se espera que después de la Copa del Mundo su viaje a Europa sea inminente. No, claro, era una pieza clave. Michel en el armado del equipo mexicano, en el mediocampo del equipo mexicano, en el centro de la columna vertebral de México y lamentablemente no podrá jugar. Sí, coincidió con Ciro en el tema de que se ha ganado su lugar en la selección mexicana Gilberto Mora desde hace un año, enero del 2025, que lo convocó por primera vez Javier Aguirre a la selección. Creo que ha demostrado su calidad, pero también ha tenido muchísima actividad y de eso hablaba el Loco Abreu, el técnico del conjunto de los Cholos, que no ha tenido vacaciones porque estuvo con la selección mexicana en Copa Oro, estuvo también con la selección sub-20. Fue un jugador muy importante con los Cholos, pues prácticamente ha venido siendo un titular indiscutible. Incluso cuando llegó el Loco Abreu decía Gilmore y 10 más no ha tenido vacaciones. Insisto en ese tema porque así lo dijo Sebastián Abreu. Ha tenido un trabajo individualizado y ahora de aquí al Mundial pues van a tener que llevarlo con pinzas y cuidarlo para que esta situación no se presente cerca de la Copa del Mundo. No estamos en un buen momento entre algodones. Hay que traer al joven valor del fútbol mexicano, le preguntaba. Yo agrego ese día Ciro si considera que debe ser titular en la selección mexicana en el campeonato mundial y decía no, ya es titular, o sea,
ya es titular desde antes del Mundial. Habrá que ver a la mera hora si Javier lo pone como titular o no, pero yo creo que por supuesto que tiene las condiciones. Y sí, no tanto el rodaje, sí el talento y la capacidad, y la frialdad en la cancha como para afrontar compromisos de Copa del Mundo. Podría parecer evidente, lógico, que Abreu hable también de un activo propio, pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Creo que a la muestra más reciente nos podemos remitir para ver las soluciones que aporta, lo bien que lo hizo en el Campeonato Mundial Sub-20 en Chile. Entonces, si lo creo, lo firmo y en este momento estoy de ese lado en que no nada más se ha ganado un puesto en la selección mayor con convocados europeos, que cada vez hay menos. Sí, creo que le aporta algo diferente al equipo mexicano y ojalá que en el futuro mantenga la cabeza bien amueblada, que no se le dé. Eso lo ha destacado Sebastián Abreu. Más allá de sus cualidades, sí, en la cancha él, que la familia le ha ido, en que la parte emocional y todo lo que transmite fuera el terreno de juego. Parece que es alguien con una madurez que hoy en día evidentemente no tiene totalmente muy ubicado. Vamos contigo, César Caballero, con el reporte de la selección mexicana. Hola Beto, ¿cómo te va? Saludos para todos en la mesa de enfocados. Este martes por la mañana la selección mexicana de fútbol trabajó en el centro de alto rendimiento de cara a lo que será el duelo contra la selección de Panamá el próximo jueves en el estadio Rommel Fernández. Una práctica que me dicen estuvo muy intensa. Realmente se siente esa competencia interna por tratar de dejarle la mejor imagen a Javier Aguirre y que el Vasco incluya a cualquiera de estos jugadores en la lista final para la próxima Copa del Mundo. Por otra parte, con respecto a la situación de Richie Ledesma y de Brian Gutiérrez, hasta el momento que estamos realizando este enlace, todavía no llega una respuesta formal por parte de Hugo Soccer que le permita a este par de jugadores tener minutos de juego en los amistosos ante Panamá o ante Bolivia. A pesar de esta situación, los dos elementos de las Chivas Rayadas de Guadalajara realizaron el viaje con el resto de los seleccionados mexicanos, porque Javier Aguirre quiere seguir teniéndolos cerca, seguir conociéndolos, seguir trabajando con ellos, tomando en cuenta que son opciones que están en muy buen momento y son caras nuevas para esta recta final del proceso rumbo a la Copa del Mundo. Por otra parte, Germán Bertram también realizó el viaje, a pesar de que luce inminente su contratación con el Inter de Miami. Sin embargo, el todavía futbolista de los Rayados de Monterrey está contemplado para tener minutos de acción en estos duelos amistosos, aunque es una de las grandes dudas que tiene Javier Aguirre, si es que se decanta por Bertram o le da su lugar a la Hormiga González. Finalmente, comentar que se espera que la selección mexicana de fútbol aterrice aproximadamente a las 7 de la noche tiempo de Panamá y que este día miércoles tengan un último entrenamiento antes de medirse a los aleros el próximo jueves en el estadio Rommel Fernández. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo, Beto. Igualmente César. Se da esta situación de Ledesma y de Gutiérrez también. Y con respecto a la doble nacionalidad, que es algo que me parece que va a empezar a ocurrir cada vez con más frecuencia en los llamados de la selección mexicana, en el Guadalajara ya ocurre desde hace algún tiempo. El Guadalajara son 5 mexicoamericanos. En la selección ahorita son 3. Obed Vargas también es Vargas y yo. Creo que será la constante, porque si revisas la lista de los equipos de primera división, casi todos tienen mexicoamericanos, casi todos los equipos. Hay que hacer una lista, dejas porque vas a América, lo dejas. ¿Es un antecedente claro? No. Sí, claro. No, sí. Pero muchos de estos mexicoamericanos todavía. El caso es en Texas o el caso de Marcelo Flores, que es canadiense, mexicano. Él va a jugar con la selección de Canadá. Entonces ese es el asunto. En Chivas antes les pedían a Cacahuate. Nunca lo convencieron de que cambiara la nacionalidad y él siempre jugó con Estados Unidos. No, ya no está en Chivas. Pero es un caso al revés, no de que juega con la selección de Estados Unidos. Es que hay algo que se llama el Team Switch, que es el trámite que está llevando a cabo, para el cual hacen falta 5 cosas: 1, confirmación oficial del jugador, declaración firmada y fechada que confirme que la decisión es irreversible. 3, copia del pasaporte al que renuncia. 4, copia del pasaporte del país que decide representar y, la más importante, un documento que avale que el futbolista no tuvo actividad en partidos oficiales de categoría A, es decir, fecha FIFA oficiales o de Copa del Mundo Mayor. Y con eso tienes que llevar a cabo el trámite. Falta la respuesta. Yo quisiera saber cuándo fue que empezaron a hacer esto, porque al menos, por ejemplo, Gutiérrez no llevaba mucho tiempo en el radar, se apenas llegó a las Chivas y no creo que lo tuviera contemplado desde antes. Javier Aguirre entonces, si estamos esperándolo para el partido, que ya viene para dentro de 2 días. Veo difícil que vayan a jugar. Si van a viajar, van a concentrarse o participar en la dinámica del equipo ahorita, pero es muy difícil que se pueda lograr. Richie Ledesma jugó el Mundial Sub-19 de Estados Unidos, no fue Sub-17 en el 2019. ¿Y advierten ustedes en esta tardanza burocrática algún tipo de lentitud con Quiñones? No. Sí, cuando lo convocaron a la selección mexicana
mexicana y todavía no estaba listo. Todas esas herramientas administrativas va a pasar también de manera recurrente con estos futbolistas que de alguna manera son mexicoamericanos y que van a ser convocados a la selección mexicana. Sobre todo en esa primera convocatoria para tratar de hacer este trabajo de convencimiento y que conozcan un poco el interior de la selección. Claro, entiendo que con lo que no se produjo fue su declaración firmada, confirmando que renunciaba a la anterior y que la decisión es irreversible. Entonces, y además lo manejaron muy mal internamente en selección nacional, no deberían tenerlo de llegaron allá al camión. De Transporte del América, ¿no tiene camión La Poderosa? Sí, bueno. Aquello incluso lo llevaron a una fecha en la que ni siquiera podía participar. Que vaya con la selección mexicana. Michel, que estaba en un entrenamiento, ya estaba convocado. Eso es lo que se esperaba. Esa exactamente no es lo que se esperaba de Fidalgo en esta convocatoria. Y no fue como todavía no vamos a ir contigo Héctor Tello, allá en Monterrey, porque verte a mí está a punto de emigrar. Hola Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Enfocados y bueno, mientras Germán Beltrame trabaja con la selección mexicana de cara a la gira en Centroamérica y Sudamérica y Rayados retoma actividades esta tarde en las instalaciones del Barrial, está prácticamente todo acordado para la transferencia del delantero argentino naturalizado mexicano. Serían 15 millones de dólares. Finalmente, no es el pago de la cláusula, es la oferta que puso el conjunto de la MLS sobre la mesa de la directiva del Monterrey, que va a obtener el 65% de esta transferencia, poco más de 10 millones de dólares. El resto para el Atlético de Madrid, que conservaba una parte de sus derechos. Y bueno, con esto la tarea de encontrar de aquí al 9 de febrero la fecha límite al sustituto de Verte o bien aguardar hasta el mercado de verano para traer un jugador de peso más de 65 goles en cerca de 150 partidos. Los números que deja Germán Beltrame con el Monterrey, candidatos en Brasil, candidatos también en MLS. Vamos a ver qué define la directiva del Monterrey. Gracias. Héctor Reverter a punto de irse del fútbol mexicano. Antes del partido contra Mazatlán se conocía esta. Esta información le pasó por encima a una auténtica aplanadora sobre un equipo bajoneado como es el de Mazatlán, que sabe que ya va a desaparecer de la primera división dentro de poco tiempo y verte a mí. Y pues lo ha hecho bien en el torneo, tiene oficio, tiene experiencia, tiene gol, no es tan clavado como puede serlo Armando González, pero es un jugador que es muy del agrado de Javier Aguirre y yo no sé qué tanto. Yo creo que no sale del radar, pero si baja de categoría futbolística al irse a Estados Unidos va a estar en el Inter. Miami 2 a Messi es muy visible y aparte del Inter Miami, esta pasa a la siguiente ronda de la CONCACAF Liga de Campeones porque no juega la primera fase en la fase previa con 5 mexicanos. El Toluca también pasa a la siguiente ronda, o sea, lo son de él. También hay varios equipos que pasan y todos el 2 y 3 de febrero ya están en actividad. Ya muy pronto, en 2 semanas ya están listos para jugar la Copa de Campeones de CONCACAF. El Inter Miami todavía no, porque te digo, está en pretemporada, pero va a estar en el radar. Está muy a la vista que en Miami. Además, Javier buena parte del tiempo se la pasa en Miami y también San Diego, Miami y México. Entonces, pero independientemente del nivel, si baja o no Germán, espérame con la partida la MLS, el tema es el nivel que tienen en general los futbolistas de la selección mexicana que están en esa posición. Raúl Alonso Jiménez es evidentemente el que lleva mano, pero todos los demás, quitando a Raúl y Armando González, no pasan por buen momento, o están lesionados o no juegan. Si tiene un problema ahí Javier Aguirre, Alexis Vega Huerta Quiñones bueno, señores, bueno, Quiñones ahí anda mal viendo goles, no metiendo goles a nadie. Pero en esa posición de centro delantero yo estoy de acuerdo. Ahí parece que tienes 4 que están peleando por 3 boletos. No, y no sé qué tan firme esté en la mente de Javier Aguirre. Germán espérame, porque veo los ensayos y lo apuesto abierto por la banda. Si por derecha no termino por entender esa parte que no es la posición en la que juega el Monterrey y donde ha promediado arriba de 10 goles en los últimos 3 torneos. Ahí creería que ver. Espérame si le lleva ventaja a Armando González porque lleva más tiempo entregando evidencias de lo que puede hacer. Armando trae un muy buen torneo. Un semestre ha empezado bien pero estamos hablando apenas de una muestra de 42 juegos en primera división. Lo que le queda a Armando es aumentar su resto en ese torneo para poner suficientes argumentos y ganarse un buen peso. Si el domingo arrancó haciendo goles, por eso arrancó haciendo goles. Ojalá. La hormiga no tiene que ir al mundial. Espero conseguir una pausa y volveremos para hablar con Ian Johnson en vivo porque tiene información sobre Chucky Lozano.